No te apartaste en un día, te fuiste apagando. No fue el pecado lo que te apagó, fue la rutina. No hubo una caída escandalosa. No hubo una traición visible. No hubo una decisión dramática donde dijiste, hasta aquí con Dios. No, lo tuyo fue más silencioso. Más aceptable, te levantabas temprano, salías antes que el sol, regresabas cuando ya era de noche, pagabas cuentas, enviabas dinero, cumplías turnos largos, sonreías aunque estuvieras agotado. Y en medio de esa constancia, admirable, algo empezó a disminuir. No fue una ruptura, fue un desgaste. No fue una rebelión, fue una distracción prolongada. No te apartaste en un día, te fuiste. Al principio todavía orabas con hambre. Aunque estuvieras cansado buscabas. Aunque tuvieras poco tiempo, lo hacías. Pero luego empezaste a decir mañana, después del trabajo, el fin de semana, cuando tenga menos presión, y el mañana se volvió costumbre, y la costumbre se volvió distancia. No una distancia visible, no una distancia que otros notaran, pero tú sí, tú lo sabes. Hay algo que ya no es igual. Ya no lloras como antes, ya no sientes esa urgencia interior, ya no hay ese peso dulce cuando escuchas su nombre. Ahora todo es más mecánico, más rápido, más superficial. No fue el pecado lo que te apagó, fue la repetición. El turno doble en el cansancio acumulado, la mente saturada. La presión de sostenerlo todo en un país que no te espera, que no se detiene, que no baja el ritmo por nadie. Aquí se vive rápido, se trabaja duro, se compite sin descanso. Y tú te adaptaste hiciste fuerte, te volviste resistente. Pero en el proceso, algo delicado empezó a perder intensidad. La intimidad no sobrevive en modo automático. Y tú llevas tiempo viviendo en automático. No estás en rebeldía abierta. No estás negando a Dios, sigues creyendo. Sigues diciendo que Él es bueno. Sigues compartiendo versículos. Sigues asistiendo cuando puedes. Pero hay una diferencia entre creer y arder. Entre asistir y anhelar. Entre mantener una estructura espiritual y tener vida espiritual. Whitey lo sabes. Hay noches donde el silencio te confronta. Hay momentos donde recuerdas cómo eras antes, más sensible, más hambriento, más dependiente. No fue el pecado lo que te apagó, fue el ritmo. Fue el tener que sobrevivir, fue el convertirte en alguien que siempre resuelve, siempre sostiene, siempre produce. Este mensaje no es para el que vive en pecado descarado. No es para el que se fue lejos y lo sabe. Es para ti, que todavía estás cerca, pero frío. Para ti que sigues funcionando, pero sin fuego. Para ti, que aprendiste a vivir sin esa intensidad que antes te marcaba. No lo notaste al principio. La frialdad no llega de golpe, llega como una bruma. Primero pierdes el asombro, luego pierdes la sensibilidad. Después, pierdes el deseo. Y un día te das cuenta de que tu fe se volvió rutina. Correcta, pero rutinaria. Presente, pero débil. No fue el pecado lo que te apagó. Fue la ocupación constante. Cambiaste tiempo por productividad. Cambiaste silencio por ruido, cambiaste profundidad por eficiencia, y nadie te lo exigió directamente. Simplemente lo asumiste, porque aquí el que se detiene, pierde. El que baja, el ritmo se queda atrás. El que no produce, no avanza. Y sin darte cuenta, comenzaste a aplicar esa misma lógica a tu vida espiritual. Si no sentías algo inmediato, lo dejabas para después. Si no veías resultados rápidos, lo reducías. Y la intimidad no funciona así. La intimidad necesita pausa. Necesita quietud, necesita presencia. Hay algo que duele en admitirlo. No estás lejos por rebeldía, estás lejos por desgaste. No te sedujo algo oscuro, te absorbió lo cotidiano. No te apartó una tentación grande, te apagó la repetición pequeña. Día tras día, semana tras semana, ano tras ano. Y ahora, cuando intentas volver a esa profundidad, sientes resistencia, sientes distracción, sientes vacío, no porque Dios se haya ido, sino porque tu interior se acostumbró a vivir sin intensidad. Y lo más peligroso es que aprendiste a funcionar así. Aprendiste a vivir con batería baja. Aprendiste a ignorar la notificación interna que dice en algo se está enfriando. Aprendiste a llamar estabilidad a lo que en realidad es tibieza. Y la tibieza no incomoda al principio. Es cómoda, es manejable, es socialmente aceptable, pero espiritualmente es peligrosa. Porque no te empuja a regresar, te mantiene en una zona donde no estás perdido, pero tampoco estás encendido. Este mensaje no es para todos, es para quien siente que algo se apagó, aunque nadie más lo note. Es para quien recuerda cómo era su primer amor, es para quien sabe que ya no hay la misma hambre, es para quien trabaja duro, cumple con todo, sostiene a su familia, envía ayuda, paga deudas, construye futuro, pero por dentro sabe que la llama ya no es igual. No fue el pecado lo que te apagó, fue la rutina. Y la rutina, cuando reemplaza la intimidad, se convierte en anestesia. No se trata de condenarte, se trata de despertarte. No se trata de señalarte,
Se trata de confrontarte con amor firme, porque todavía hay fuego posible, todavía hay regreso posible. Todavía hay tiempo, pero primero tienes que admitir que te estás apagando. Tienes que reconocer que no es normal vivir sin hambre espiritual, que no es saludable acostumbrarte a una fe sin pasión, que no es suficiente simplemente no estar en pecado. No te apartaste en un día, te fuiste apagando. Y si no despiertas, seguirás apagándote, lentamente, silenciosamente, funcionalmente, hasta que un día mires atrás y no recuerdes cuando perdiste el fuego. Si esto te incomoda, es porque todavía estás vivo. Si algo en ti se mueve mientras escuchas, es porque la llama no se extinguió del todo. No ignores esa sensación. No la tapes con más ruido. No la pospongas para después del próximo turno. Detente. Examínate, reconoce y decide. Porque no fue el pecado lo que te apagó, la rutina. Y lo que la rutina apagó, solo una decisión consciente puede volver a encender. Si sabes que este mensaje no es casualidad, no sigas como si nada. No lo compartas por impulso. No escribas por emoción. Primero mírate por dentro. Y si reconoces que te has ido apagando, quédate. No cambies de video, no huyas del silencio. Lo que viene no es para entretenerte, es para despertarte. Bloque 2. El modo automático te roba sin que lo notes. No fue una decisión consciente. No te sentaste a planear cómo enfriarte. No hiciste un voto de indiferencia, simplemente empezaste a vivir en modo automático. Te levantas antes de que el cielo aclare. El sonido de la alarma no te inspira, te empujan, te preparas rápido, manejas largas distancias, escuchas noticias, llamadas, mensajes, llegas al trabajo con la mente ya ocupada, cumples tareas, responds, ordenes, soportas presión, haces más de lo que te corresponde, regresas, comes sin saborear, te distraes con una pantalla y duermes te repites. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, el cuerpo se acostumbra, la mente se adapta, el alma se adormece. El modo automático es eficiente, te permite sobrevivir, te ayuda a no quebrarte, te protege del exceso de emociones, pero también te desconecta, porque cuando vives reaccionando, ya no vives discerniendo. Cuando vives produciendo, ya no vives contemplando. Cuando vives corriendo, ya no vives escuchando. Y la voz de Dios no compite con el ruido, no grita para imponerse, no interrumpe tu agenda en espera, ni tú casi nunca te detienes lo suficiente para escuchar. No estás lejos por rebeldía, estás lejos por saturación. No dejaste de creer, dejaste de profundizar, no abandonaste la fe, la redujiste a lo mínimo funcional. Una oración rápida antes de salir, un pensamiento breve antes de dormir, un gracias Dios mientras manejas, y eso parece suficiente. Hasta que un día intentas buscarlo de verdad y no sabes cómo quedarte en silencio sin sentir incomodidad. Te cuesta concentrarte, te cuesta permanecer, te cuesta sostener la mirada interior. No porque él se haya ido, sino porque tu interior se acostumbró a la prisa. La vida aquí exige rendimiento constante. Si no produces, si no avanzas, te cuidas, si no te adaptas, pierdes. Y sin darte cuenta, comenzaste a aplicar esa misma lógica a tu vida espiritual. Quieres resultados rápidos, sensaciones inmediatas, respuestas claras. Pero la intimidad no funciona bajo presión. No se desarrolla en la prisa, no, crece en el ruido. Y tú llevas tiempo sin silencio real, sin pausa profunda. Sin momentos donde tu única tarea sea estar presente. Este mensaje no es para el que vive en caos moral, es para el que vive en eficiencia constante. Es para quien aprendió a resolver todo, menos su propio desgaste espiritual. Eres fuerte, responsable, comprometido. Cumples con tus deberes, nadie puede señalarte como irresponsable. Pero la fidelidad externa no reemplaza la conexión interna. Puedes sostener una familia y estar espiritualmente vacío. Puedes pagar cuentas y estar interiormente seco. Puedes lograr estabilidad financiera y estar perdiendo sensibilidad espiritual. El modo automático te roba sin que lo notes. Te roba el asombro, te roba la profundidad, te roba el hambre, y lo hace lentamente, sin escándalo, sin ruido, sin crisis evidente. Simplemente te mantiene ocupado, porque un alma ocupada rara vez se examina, y un corazón que no se examina empieza a endurecerse. No de forma violenta, de forma gradual. Hay momentos donde sientes algo extraño, como una nostalgia que no sabes explicar. ¿Recuerdas cuando orabas con lágrimas? Cuando ayunabas con convicción, cuando sentías peso en tu conciencia. Ahora todo es más ligero, más práctico, más superficial, no porque seas mala persona, sino porque te acostumbraste a vivir sin profundidad. Y lo más inquietante es que aprendiste a llamarlo normal. No es normal no tener hambre espiritual, no es normal no sentir deseo de buscar, no es normal conformarte con una fe mínima, pero el modo automático te convence de que sí lo es. Te dice que estás haciendo lo mejor que puedes, que bastante haces con trabajar tanto, que Dios entiende
tu cansancio. Y sí, él entiende, pero entender no significa aprobar el enfriamiento progresivo. Comprender tu esfuerzo no significa celebrar tu distancia. No te apartaste en un día, te acostumbraste a no detenerte. Y cuando una persona no se detiene nunca, pierde la capacidad de percibir su propio estado interior. Se vuelve funcional, pero no sensible. Se vuelve responsable, puerro, no en temor. Se vuelve estable, pero no ardiente. Y tú no fuiste llamado solo a funcionar, fuiste llamado a arder. Este mensaje no es para todos, es para quien sabe que vive en piloto automático, para quien ya no recuerda la última vez que estuvo en silencio sin distracciones, para quien siente que su relación con Dios se volvió práctica, pero no profunda, para quien sabe que puede pasar días enteros sin buscarlo y no siente urgencia. El modo automático es cómodo, no te confronta, no te exige cambio, no te expone, pero tampoco te despierta, te mantiene en una zona donde nada explota, pero nada se enciende, y el peligro no es que estés perdido, el peligro es que estés dormido. Tal vez nadie a tu alrededor lo nota, tal vez sigues siendo ejemplo, tal vez otros te admiran por tu disciplina y constancia, pero la pregunta no es qué ven los demás, la pregunta es qué está pasando dentro de ti cuando nadie te mira, cuando se apagan las luces, cuando el ruido cesa. ¿Hay hambre? ¿Hay búsqueda? ¿Hay sensibilidad? ¿O solo hay cansancio y deseo de desconectarte de todo? El modo automático te ayudó a sobrevivir, pero ahora te está apagando. Y si no despiertas, seguirás funcionando sin fuego, seguirás cumpliendo sin pasión, seguirás creyendo sin profundidad, hasta que un día te acostumbres tanto a la frialdad que ya no la reconozcas como problema. No fue el pecado lo que te apagó, fue la repetición sin conciencia. Fue el ritmo sin pausa, fue la productividad sin presencia, y lo que se perdió lentamente solo puede recuperarse con una decisión consciente. No una emoción momentánea, no una promesa superficial, una decisión real de detenerte, The Examiner, de reconocer que el modo automático no puede seguir gobernando tu alma, porque si sigues así, no caerás de repente. Irás apagando, poco a poco, sin ruido, sin escándalo, hasta que tu fe sea solo una estructura correcta, pero vacía por dentro. Y eso es más peligroso de lo que imaginas. Bloque 3. La frialdad no avisa. La frialdad no llega haciendo ruido. No toca la puerta con violencia. No interrumpe tu vida con un escándalo visible. Si instalado lentamente como una capa invisible que cubre lo que antes ardía, no te despiertas un día diciendo, ya no amo a Dios. Te despiertas diciendo, estoy cansado. Y ese cansancio se convierte en excusa. Y la excusa se convierte en hábito, y el hábito se convierte en distancia. No fue el pecado lo que te apagó, fue la acumulación de pequeñas renuncias que parecían inofensivas. Al principio todavía sentías algo, aunque fuera poco, aunque fuera débil, pero ahora la sensibilidad es mínima. Antes una palabra te confrontaba, ahora escuchas y no te mueve. Antes una canción te quebraba, ahora solo la oyes de fondo. Antes el silencio te incomodaba porque revelaba cosas, ahora lo evitas porque no quieres pensar. La frialdad no te gritó, te susurró que no era grave, te dijo que era normal, que todos pasan por temporadas así. Y sí, hay temporadas, pero cuando la temporada se vuelve estilo de vida, ya no es proceso, es adormecimiento. No dejaste de creer, dejaste de temblar. No abandonaste la fe, abandonaste la profundidad. Sigues hablando de Dios, sigues diciendo que confías, sigues afirmando que Él es bueno, pero hay una diferencia entre afirmarlo y sentirlo cercano, entre repetirlo y experimentarlo. YT lo sabes. Hay algo que ya no vibra como antes. Hay algo que perdió intensidad. No fue un acto de rebeldía, fue una acumulación de desgaste. La frialdad se alimenta de la repetición sin pausa, del trabajo sin descanso interior, de la responsabilidad constante, de la presión financiera, de la necesidad de demostrar que vales, que produces, que avanzas. Aquí todo exige rendimiento. Aquí nadie te pregunta cómo está tu alma. Solo importa si cumpliste. ¿Y tú cumpliste? Cumpliste con el trabajo, cumpliste con la familia, cumpliste con los pagos. Pero ¿qué pasó con el fuego que te sostenía cuando nadie te veía? Hay una parte de ti que lo recuerda. Recuerda cuando buscabas sin que nadie te obligara. Cuando cerrabas la puerta y llorabas en silencio. Cuando no necesitabas música fuerte ni palabras elocuentes para sentir que Él estaba cerca. Ahora necesitas estímulos. Necesitas algo que te impacte para reaccionar. Y cuando no sucede, te quedas igual indiferente. Correcto, pero indiferente. La frialdad no te hace malo, te hace insensible. Y la insensibilidad espiritual es peligrosa, porque no duele al principio. Es cómoda, te permite seguir funcionando. Te permite mantener la apariencia, te permite cumplir con todo. Pero por dentro hay una reducción progresiva. Menos hambre, menos temor. Menos reverencia. Y cuando el temor sano desaparece, la conciencia se vuelve ligera.
Ya no te confrontas como antes, ya no te examinas con profundidad, ya no te preguntas si te estás apagando. Simplemente sigues. Este mensaje no es para todos, es para quien siente que algo se enfrió, pero no quiere admitirlo. Es para quien sabe que su vida espiritual ya no tiene el mismo peso. Es para quien vive correctamente, pero sin intensidad. Porque el peligro no es solo el pecado visible, el peligro es la tibieza prolongada, es la estabilidad sin fuego, es la fe sin pasión. No fue el pecado lo que te apagó, fue la adaptación. Te adaptaste a vivir con poco, te adaptaste a una relación superficial, te adaptaste a una fe funcional, y lo más inquietante es que ya casi no lo cuestionas. Te dices que es madurez, que ya no necesitas emociones fuertes, que la estabilidad es señal de crecimiento, pero la estabilidad sin sensibilidad no es madurez, es enfriamiento. Hay momentos donde el espíritu te susurra, pero tú no reaccionas, no porque no escuches, sino porque ya no respondes. La respuesta se volvió lenta, la convicción se volvió débil, y eso no ocurrió en un día, ocurrió en cientos de días ocupados, en miles de horas enfocadas en sobrevivir, en decisiones pequeñas que parecían necesarias. No fue el pecado lo que te apagó, fue el descuido constante de lo invisible. La frialdad no se anuncia, se normaliza, y cuando se normaliza, deja de parecer problema. Comienzas a pensar que todos están igual, que así es la vida adulta, que así es la fe madura. Pero la fe madura no es fría, es firme, y hay una diferencia. La firmeza sostiene el fuego, la frialdad lo apaga. Tú no quieres perder a Dios, pero estás perdiendo la intensidad de su cercanía. No quieres alejarte, pero te estás acostumbrando a la distancia emocional. No quieres ser tibio, pero estás cómodo en la zona donde nada arde demasiado. Y esa comodidad es el mayor riesgo, porque no te impulsa a regresar. Te mantiene estable en un punto intermedio. La frialdad no avisa, se instala. Y cuando se instala, empieza a gobernar tu percepción. Empieza a convencerte de que no necesitas más de que ya es suficiente. De que mientras no estés en pecado evidente, tadú, está bien, pero no fuiste llamado solo a evitar el pecado. Fuiste llamado a vivir encendido. Hay algo dentro de ti que todavía late. Algo que se incomoda mientras escuchas esto. Algo que reconoce que no estás como antes. No ignores esa incomodidad. No la cubras con distracción. No la justifiques con cansancio. Esa incomodidad es señal de vida. Es señal de que el fuego no está completamente extinguido. Pero si no haces nada, la frialdad seguirá expandiéndose. No con violencia, con constancia. Y un día despertarás y notarás que ya no te afecta nada. Ni la palabra ni la adoración, ni la corrección, y eso es más peligroso que una caída visible. Porque la caída visible duele y te hace reaccionar. La frialdad silenciosa te mantiene inmóvil. No fue el pecado lo que te apagó, fue la suma de días sin profundidad, fue el ritmo sin pausa, fue el corazón que dejó de examinarse. Y si no despiertas ahora, seguirás funcionando, produciendo, cumpliendo, pero por dentro cada vez más frío, y nadie lo notará, excepto tú, y él. Bloque 4. El cansancio que te hizo CONFORMARTIN no fue una caída moral, no fue una traición abierta, fue el cansancio, un cansancio acumulado que no se resolvió con dormir más horas. Un agotamiento que no se quitó con un día libre, porque no era solo físico, era interno. Era profundo, era el peso constante de sostenerlo todo en un país que no baja la velocidad por nadie. Trabajas fuerte, cumples horarios exigentes, aceptas turnos adicionales, sonríes cuando te piden más adaptas al sistema, te haces resistente vuelves funcional. Pero mientras fortalecías tu exterior, tu interior empezó a debilitarse. No lo notaste al principio, solo sentías que ya no tenías energía para profundizar, que orar te costaba más, aunque leer te exigía concentración que ya no tenías, y empezaste a conformarte con menos. El cansancio prolongado cambia tu estándar. Lo que antes te parecía insuficiente, ahora te parece aceptable. Lo que antes te incomodaba, ahora lo toleras. Lo que antes te hacía reaccionar, ahora lo justificas. No fue el pecado lo que te apagó, fue el agotamiento constante que te llevó a decir, esto es lo que hay. Dejaste de esperar intensidad, dejaste de buscar profundidad, dejaste de exigirle a tu alma el mismo nivel de hambre que antes. Te conformaste con sobrevivir espiritualmente, y la supervivencia nunca fue el diseño original para ti. Hay una mentira silenciosa que el cansancio instala en la mente: ya haces demasiado. Y sí, haces mucho, trabajas, envías ayuda, pagas deudas, construyes estabilidad, eres responsible, pero el hecho de que hagas mucho afuera no significa que estés bien por dentro. El cansancio te convenció de que mientras cumplas con tus obligaciones visibles,
no necesitas preocuparte por lo invisible. Why poco a poco, la intimidad fue quedando para después, para cuando haya menos presión, para cuando tengas más tiempo, para cuando la vida sea más ligera. Pero la vida aquí rara vez se vuelve ligera. Siempre hay algo más que resolver, siempre hay algo más que pagar, siempre hay algo más que sostener. El problema no es trabajar duro, el problema es permitir que el trabajo reemplace el espacio interior donde Dios te forma. El problema no es ser responsable, es convertir la responsabilidad en excusa para no detenerte. Porque detenerse implica mirar hacia adentro, y mirar hacia adentro cuando estás cansado puede doler. Puedes descubrir que estás vacío, que estás funcionando por inercia, que estás cumpliendo sin pasión. Y el cansancio te dice que no tienes fuerzas para confrontar eso. No fue el pecado lo que te apagó, fue el conformismo que nace del desgaste. Empezaste a aceptar una fe mínima, una oración rápida, una lectura superficial, una asistencia ocasional, y te convenciste de que eso era suficiente para esta etapa. Que más adelante volverías a profundizar, que cuando todo se estabilizara, retomarías el fuego. Pero el fuego no se mantiene solo, y lo que no se alimenta, se debilita. El cansancio también endurece. Te vuelves menos sensible. No porque seas frío por naturaleza, sino porque estás agotado. Cuando el alma está cansada, evita lo que la confronta. Prefiere lo que la distrae. Prefiere lo que no exige cambio. Y así comienzas a elegir contenido que entretiene, pero no transforma. Conversaciones que alivian, pero no profundizan. Rutinas que sostienen, pero no despiertan. Y lentamente, te acomodas en una versión de fe que no incomoda demasiado. Este mensaje no es para el que vive en rebeldía abierta. Es para el que está exhausto, para el que siente que ha dado tanto que ya no tiene energía para buscar más. Para el que piensa que su estabilidad externa compensa su sequedad interna. No fue el pecado lo que te apagó, fue el cansancio que te hizo conformarte con menos de lo que fuiste llamado a vivir. ¿Hay algo que necesitas escuchar? Aunque incomode en el cansancio, explica tu estado, pero no lo justifica. Dios entiende tu esfuerzo, entiende tu carga, entiende tu sacrificio. Pero entender no significa que la frialdad sea aceptable como destino permanente. No fuiste creado para vivir espiritualmente agotado. No fuiste diseñado para sostenerlo todo sin recargarte en su presencia. No fuiste llamado a producir sin permanecer. Tal vez nadie nota tu desgaste interior. Tal vez todos te ven fuerte, responsable, estable, pero por dentro sabes que no es igual. Sabes que antes había más fuego, más sensibilidad, más hambre. Y ahora hay una calma que no es paz, es resignación. Una resignación que dice: así es la vida adulta. Así es la vida. Aquí no se puede tener todo. Y sin darte cuenta, aceptaste perder intensidad espiritual como parte del precio del progreso. Pero ese no es el diseño. El progreso externo no fue hecho para reemplazar la profundidad interna. El éxito no fue diseñado para apagar el fuego. El cansancio no fue creado para gobernar tu alma. Si sigues permitiendo que el agotamiento dicte tu nivel de búsqueda, terminarás normalizando la tibieza. Y la tibieza no destruye de inmediato, desgasta lentamente. No fue el pecado lo que te apagó, fue el cansancio que te hizo bajar el estándar. Fue el desgaste que te hizo conformarte. Fue la presión constante que te llevó a elegir lo urgente sobre lo eterno. Y ahora estás en un punto donde no estás perdido, pero tampoco estás encendido. Estás estable, correcto, responsable, pero frío. Y lo más peligroso es que te acostumbraste a esa temperatura. Ya no te alarma, ya no te confronta como antes, ya no te lleva a llorar. Simplemente sigues. Cumples, produces, descansas lo necesario y repites. Mientras tanto, el fuego se mantiene bajo, casi invisible. Este mensaje no es para todos. Es para quien sabe que el cansancio lo llevó a conformarse. Es para quien reconoce que ya no lucha por la misma intensidad. Es para quien entiende que algo se redujo, pero no ha tenido fuerza para enfrentarlo. Si todavía sientes incomodidad mientras escuchas esto, es porque no todo está perdido. Porque el conformismo total ya no incomoda. No fue el pecado lo que te apagó, fue el cansancio que te convenció de que menos era suficiente. Pero menos nunca fue el llamado, nunca fue el diseño, nunca fue la intención. Y si no despiertas ahora, seguirás viviendo correctamente por fuera y vacío por dentro. Y eso, aunque nadie lo vea, te irá apagando lentamente. Bloque 5. Cuando la productividad sustituye la presencia, ¿no fue el pecado lo que te apagó? ¿Fue la productividad sin presencia? ¿Aprendiste a medir tu vida por resultados? Horas trabajadas, metas alcanzadas, duras pagadas, proyectos completados. Aquí todo se evalúa por rendimiento. Si produces, avanzas, ansí, avanzas, vales. Y sin darte cuenta, comenzaste a aplicar ese mismo sistema a tu relación con Dios. Si no sentías algo fuerte, asumías que no era necesario insistir. Si no veías un resultado inmediato, reducías el tiempo.
Convertiste la búsqueda en algo que debía funcionar. Y la intimidad no funciona bajo métricas. Te volviste eficiente en optimizado, en rápido, en sabes resolver. Sabes administrar. Sabes cumplir. Pero la presencia de Dios no se administra como una agenda. No se programa como una reunión. No se optimiza como una tarea. Se habita en se honra, en se espera. Y esperar no es algo que el ritmo de este país te enseñe. Aquí todo es ahora. Aquí todo es urgente. Aquí todo es inmediato. Y tú te adaptaste. No dejaste de creer. Dejaste de permanecer. Permanecer implica tiempo sin resultado visible. Implica silencio sin recompensa inmediata. Implica quedarse aún cuando no sientes nada extraordinario. Y tú te acostumbraste a lo contrario. A lo rápido a lo práctico. A lo que producen, y la presencia empezó a parecer improductiva. No lo dijiste en voz alta, pero lo viviste. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste en silencio sin mirar el reloj? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste sin esperar algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente estuviste? Sin prisa, sin agenda, sin cálculo. No fue el pecado lo que te apagó, fue el cambio de prioridades. Fue la sustitución lenta de la presencia por la eficiencia. La productividad te dio estabilidad, te dio seguridad, te dio reconocimiento. Pero también te robó algo. Te robó el espacio donde tu alma se aquieta. Te robó la pausa donde escuchas más allá del ruido. Te robó la profundidad que no se ve, pero sostiene todo lo demás. Y ahora, tu vida exterior avanza, pero tu interior se mantiene en pausa. No estás vacío por falta de fe, estás vacío por falta de permanencia. No estás seco porque Dios se alejó. Estás seco porque tu agenda se llenó. No fue un acto de rebeldía, fue una acumulación de decisiones prácticas. Siempre había algo más urgente. Siempre había algo más necesario. Siempre había algo que no podía esperar. Y la intimidad fue quedando para después. Pero lo eterno no compite con lo urgente. Lo eterno espera. Y tú casi nunca te detienes lo suficiente para regresar. Este mensaje no es para quien vive en desorden moral. Es para quien vive en orden productivo. Es para quien tiene todo bajo control, excepto su fuego interior. Es para quien puede mostrar resultados externos, pero no puede negar que algo se enfrió por dentro. Hay una diferencia entre estar ocupado y estar lleno, entre estar activo y estar conectado, entre producir y permanecer. Y tú confundiste actividad con vida espiritual. Pensaste que mientras estuvieras haciendo cosas buenas, todo estaba bien. Pero hacer no reemplaza a estar. Servir no reemplaza a buscar. Cumplir no reemplaza a permanecer. ¿No fue el pecado lo que te apagó? Fue el exceso de movimiento sin profundidad. Fue la disciplina externa sin quietud interna. Fue la eficiencia sin reverencia. Guay, poco a poco, la llama fue perdiendo intensidad. No porque hicieras algo escandaloso, sino porque dejaste de cuidar lo invisible. Hay algo que necesitas enfrentar. Puedes ganar estabilidad y perder sensibilidad al mismo tiempo. Puedes avanzar profesionalmente y retroceder espiritualmente sin notarlo. Puedes ser admirado por tu esfuerzo y estar espiritualmente debilitado. Y nadie lo sabrá, excepto tú y él. La presencia no se improvisa. Se cultiva, no se experimenta por accidente, se honra con tiempo real, y tú llevas demasiado tiempo dándole a Dios los espacios que sobran, los minutos finales del día, los pensamientos rápidos entre tareas, las palabras apresuradas antes de dormir. Y aunque le escucha, tú sabes que no es lo mismo, sabes que antes era diferente, sabes que antes había más entrega. No fue el pecado lo que te apagó, fue la prioridad desplazada, fue el corazón dividido entre producir y permanecer. Y cuando se divide, algo siempre pierde fuerza. Y en tu caso, fue la intensidad espiritual. Este mensaje no es para todos. Es para quien siente que su vida está llena, pero su alma está ligera. Es para quien reconoce que ha reemplazado profundidad por eficiencia. Es para quien entiende que puede seguir así durante años, pero sabe que algo esencial se está debilitando. Si sigues midiendo tu vida solo por lo que produces, terminarás olvidando quién eres cuando nadie te evalúa. Y la presencia no te evalúa por rendimiento, te transforma en el silencio, te confronta en la quietud, te forma cuando nadie aplaude. Pero para eso, necesitas detenerte, y detenerte implica romper el ciclo, implica elegir lo eterno sobre lo urgente. No fue el pecado lo que te apagó, fue la productividad que ocupó el lugar de la presencia. Y si no cambias eso, seguirás avanzando por fuera y vaciándote por dentro. Si reconoces que la productividad desplazó tu intimidad, no lo ignores. No sigas escuchando como si fuera teoría. Haz una pausa real, hoy hay no mañana. No cuando haya menos presión. Hoy, decide recuperar el tiempo que entregaste al ritmo. Decide volver a permanecer. Porque lo que no alimentas, se apaga. Y todavía estás a tiempo de volver a encenderlo. Bloque 6. Te acostumbraste a una fe sin fuego,
No fue el pecado lo que te apagó. Fue la costumbre de vivir sin intensidad. Te adaptaste a una versión reducida de tu propia vida espiritual, no la negaste. No la abandonaste, la ajustaste. La hiciste más práctica, más manejable, más compatible con tu ritmo. Y sin darte cuenta, comenzaste a llamar estabilidad a lo que en realidad era tibieza. Al principio te incomodaba no sentir lo mismo. Te inquietaba la falta de hambre. Te confrontaba la ausencia de lágrimas. Pero con el tiempo, esa incomodidad disminuyó. Te acostumbraste, aprendiste a convivir con una fe que no te sacude, con una relación con Dios que no te exige demasiado, con una espiritualidad que no interrumpe tu agenda. Y cuando algo se vuelve cómodo, deja de parecer urgente. Te dices que ya no necesitas emociones fuertes, que ahora eres más maduro, más estable, más racional. Y la madurez es buena, la firmeza es necesaria, pero la firmeza no es frialdad. La estabilidad no es apatía. La madurez no es ausencia de fuego. Hay una diferencia entre no depender de emociones y no sentir nada. Y tú sabes que algo se redujo. No fue un cambio drástico, fue gradual. Antes esperabas momentos de encuentro. Ahora esperas que el día termine. Antes buscabas espacios para profundizar. Ahora buscas espacios para desconectarte. Antes la presencia era refugio. Ahora el descanso es distracción. No porque seas mala persona, sino porque estás agotado. Y el agotamiento prolongado termina redefiniendo lo que consideras normal. Te acostumbraste a orar sin intensidad, a leer sin expectativa, a escuchar sin temblor, a vivir sin esa sensación interna de reverencia constante. No dejaste de respetar a Dios. Dejaste de experimentar su peso. Y cuando el peso de su presencia se vuelve liviano en tu percepción, comienzas a moverte con menos cuidado, no en pecado evidente, sino en superficialidad constante. Este mensaje no es para quien vive en desorden abierto, es para quien vive en orden tibio, para quien no está haciendo nada escandaloso, pero tampoco está ardiendo, para quien no niega a Dios, pero ya no lo anhela, para quien sigue creyendo, pero ya no espera nada profundo. La fe sin fuego no duele al principio, es funcional, es aceptable, es socialmente correcta, puedes seguir asistiendo, puedes seguir sirviendo, puedes seguir hablando bien, pero por dentro no hay esa llama que ilumina decisiones, que confronta pensamientos, que despierta reverencia. Y lo más peligroso es que la ausencia de fuego no hace ruido. Te acostumbraste a esa temperatura intermedia, ni fuego total, ni fuego real. Y esa zona es cómoda, no te exige demasiado, no te confronta con intensidad, no te empuja a cambios radicales, pero tampoco te transforma. Te mantiene igual en estable, en predecible, espiritualmente plano. No fue el pecado lo que te apagó, fue la repetición sin renovación. Fue la vida sin pausa profunda. Fue el corazón que dejó de examinarse con honestidad. Y cuando dejas de examinarte, comienzas a asumir que todo está bien solo porque nada explotó. Pero la ausencia de explosión no es evidencia de vida. Hay algo que necesitas enfrentar con serenidad firme. Puedes acostumbrarte a la ausencia del fuego sin darte cuenta. Puedes pasar años viviendo correctamente por fuera y vacío por dentro. Puedes justificar tu estado diciendo que esta es una etapa. Pero si esa etapa se prolonga demasiado, se convierte en identidad. No fuiste llamado a sobrevivir espiritualmente. No fuiste diseñado para funcionar con la llama mínima. No fuiste creado para conformarte con una relación superficial. Fuiste llamado a vivir consciente, en despierto, sensible, en reverente, y aunque no necesites gritar ni exagerar emociones, si necesitas fuego interior. El fuego no es espectáculo, es convicción, es sensibilidad, es respuesta inmediata cuando él habla espeso, cuando fallas. Es hambre cuando te detienes y tú sabes que esa respuesta ya no es tan inmediata, que esa convicción ya no es tan intensa, que esa hambre ya no es constante. No fue el pecado lo que te apagó, fue la adaptación prolongada a una fe reducida. Y lo más inquietante es que comenzaste a defender esa versión, comenzaste a pensar que así debe ser la vida adulta, que así es cuando uno madura, que el fuego es solo para los primeros años, pero el fuego no es infantil, is essential. Sí, sí. No te perderás de inmediato, no caerás en escándalo, simplemente vivirás años con menos de lo que podrías experimentar. Años donde cumplirás con todo, pero sin profundidad real. Años donde tu alma estará estable, pero no encendida. Este mensaje no es para todos, es para quien todavía puede sentir incomodidad al escucharlo, porque si ya no sientes nada, el problema es más profundo. Pero si algo en ti se mueve, aunque sea levemente, es señal de que el fuego no está totalmente extinguido. No fue el pecado lo que te apagó, fue la costumbre de vivir sin intensidad. Y la costumbre, sí, no, se rompe. Se convierte en destino. Y el destino de la tibieza no es explosión inmediata, es desgaste silencioso, es años de vida correcta. Pero sin llama,
Todavía estás a tiempo de reconocerlo. Todavía estás a tiempo de admitir que te acostumbraste a menos. Todavía estás a tiempo de decidir que no quieres vivir así. Pero esa decisión no será cómoda. Implicará romper rutinas. Implicará recuperar silencio. Implicará priorizar presencia sobre productividad. Implicará incomodarte otra vez. Y la pregunta no es si puedes seguir así. Claro que puedes. Lo has hecho durante meses, tal vez años. La pregunta es si quieres terminar así. Si quieres que esta versión reducida sea tu estándar permanente. Si quieres que la llama siga baja solo porque te acostumbraste. No fue el pecado lo que te apagó. Fue la aceptación progresiva de una fe sin fuego. Y mientras sigas llamando normal a lo que es tibio, seguirás viviendo por debajo de lo que fuiste llamado a experimentar. Bloque 7. No te perdiste. Te diste permiso. No fue el pecado lo que te apagó. Fue el permiso silencioso que te diste para bajar el nivel. No fue una caída obligada. Fue una concesión interna. Un acuerdo contigo mismo que nunca verbalizaste. Pero empezaste a practicar. Te dijiste que esta etapa era diferente. Que ahora había más responsabilidades. Que la vida aquí exige más enfoque. Que no puedes vivir con la misma intensidad de antes. Y poco a poco te diste permiso para reducir lo que antes era sagrado. Te diste permiso para orar menos porque estás cansado. Te diste permiso para no profundizar porque tienes presión. Te diste permiso para no examinarte porque ya haces demasiado. Y esas pequeñas autorizaciones internas comenzaron a redefinir tu estándar espiritual. No lo llamaste abandono, lo llamaste adaptación. No lo llamaste frialdad, lo llamaste madurez. Pero en el fondo sabes que algo no encaja. No te perdiste de golpe. No cruzaste una línea dramática. Simplemente comenzaste a permitir lo que antes no permitías. Antes te incomodaba la superficialidad. Ahora la toleras. Antes te confrontaba la distracción constante. Ahora la justificas. Antes te dolía no buscar. Ahora lo aceptas como parte del ritmo. Y el problema no es que la vida sea exigente. El problema es que empezaste a negociar lo que antes no negociabas. Este mensaje no es para quien vive en desorden evidente. Es para quien vive en concesiones internas. Para quien todavía cree, pero ya no se exige profundidad. Para quien todavía asiste, pero ya no se examina con rigor. Para quien todavía habla bien, pero ya no se confronta en secreto. Te diste permiso para mantener una fe mínima porque nadie te cuestiona, nadie te señala, nadie te acusa. Eres responsible, eres trabajadora, eres estable. Pero la ausencia de acusación externa no significa salud interna. Puedes estar correcto frente a otros y tibio delante de Dios, y tú lo sabes. Hay momentos donde algo en tu interior te susurra que no estás como antes, pero decides no profundizar en esa voz, porque profundizar implicaría cambiar. No fue el pecado lo que te apagó, fue la negociación constante con tu propia conciencia. Un día decidiste que no era tan grave dejar para mañana. Otro día decidiste que no era necesario incomodarte tanto. Después comenzaste a comparar tu estado con el de otros, y como no estabas peor que ellos, te tranquilizaste. Y la comparación se convirtió en anestesia. Te dijiste que mientras no estés en pecado evidente, todo está bien. Pero no fuiste llamado solo a evitar lo evidente. Fuiste llamado a vivir despierto. Y el permiso que te diste fue precisamente el de dormir espiritualmente sin sentir culpa. Te diste permiso para no arder tanto, para no buscar tanto, para no confrontarte tanto. La vida aquí es demandante. Es cierto, te exige fortaleza constante. Te obliga a adaptarte rápido, te coloca bajo presión continua. Pero esa presión no tenía que redefinir tu fuego interior. Fuiste tú quien permitió que el cansancio estableciera el nuevo estándar. Fuiste tú quien aceptó que menos era suficiente. Y cuando aceptas menos durante demasiado tiempo, comienzas a creer que eso es todo lo que necesitas. No te perdiste, te diste permiso. Y el permiso es más peligroso que la caída, porque no genera alarma inmediata. No provoca crisis visible. No produce confrontación pública, es silencioso, es personal, es interno, y mientras nadie lo ve, tú lo practicas. Hay algo que debes enfrentar con serenidad firme. El nivel al que vives espiritualmente hoy no es el único posible, no es el máximo que puedes experimentar, es el mínimo al que te acostumbraste, y mientras sigas justificándolo, permanecerás ahí. No fue el pecado lo que te apagó, fue la decisión repetida de no incomodarte, de no profundizar, de no examinar con honestidad, porque examinar implica reconocer que algo se redujo, implica admitir que te acostumbraste a menos, implica aceptar que tú mismo bajaste el estándar. Este mensaje no es para todos, es para quien sabe que ha negociado internamente, es para quien reconoce que ha permitido cosas pequeñas que antes no permitía, es para quien entiende que no está en rebeldía abierta, pero tampoco está en intensidad real. Si sigues dándote permiso, la llama seguirá disminuyendo.
no desaparecerá de golpe, solo perderá fuerza. Y un día mirarás atrás y notarás que llevas años viviendo con un nivel que nunca fue tu llamado. No te perdiste, te diste permiso, y lo que el permiso redujo, solo una decisión consciente puede restaurar. Pero esa decisión no será cómoda, a no ser automática. No será superficial, implicará romper acuerdos internos. Implicará elevar nuevamente el estándar. Implicará dejar de compararte con otros y empezar a examinarte en silencio. La pregunta no es si puedes seguir así. La pregunta es si quieres seguir así. Si quieres que esta versión tibia sea tu normal permanente, si quieres continuar justificando lo que antes te incomodaba, si quieres vivir estable, pero sin fuego. No fue el pecado lo que te apagó, fue el permiso que te diste para vivir con menos intensidad. Y mientras sigas llamando adaptación a lo que es reducción, seguirás avanzando por fuera y disminuyendo por dentro. Bloque 8. Te volviste fuerte por fuera, pero frágil por dentro. No fue el pecado lo que te apagó, fue la fortaleza mal administrada. Te hiciste fuerte en te, volviste resistente. Aprendiste a soportar presión sin quejarte, a trabajar aunque estés agotado, a sonreír aunque estés cargado, a resolver aunque nadie te ayude. Te convertiste en el pilar, el que sostiene, el que responde, el que nunca falla. Y mientras fortalecías esa estructura externa, algo interno comenzó a debilitarse sin que lo notaras. La fortaleza exterior puede esconder fragilidad interior, y tú aprendiste a ocultarla bien. Nadie sospecha que estás seco, nadie imagina que te cuesta orar, nadie percibe que tu hambre disminuyó, porque sigues funcionando, sigues cumpliendo, sigues produciendo, pero el hecho de que funcionas no significa que estés lleno. No fue el pecado lo que te apagó, fue el exceso de carga sin descarga espiritual. Fuiste acumulando responsabilidades en expectativas, en compromisos, y cada nueva carga exigía más resistencia. Y tú la desarrollaste adaptaste, te volviste disciplinado, te hiciste duro. Pero la dureza constante, cuando no se equilibra con intimidad, terminó insensibilizando. Antes llorabas con facilidad, ahora contienes todo. Antes te quebrabas en silencio, ahora te mantienes firme. Antes reconocías tu necesidad con naturalidad, ahora te cuesta admitir que estás vacío, porque la imagen que construiste es la de alguien fuerte, y el fuerte no se queja, el fuerte no se detiene, el fuerte no muestra debilidad. Pero el alma no fue creada para sostener peso sin descanso interior. Te volviste fuerte por fuera, pero frágil por dentro. Y la fragilidad espiritual no siempre se manifiesta en pecado visible, se manifiesta en falta de sensibilidad, en ausencia de temor reverente, en disminución de hambre, en sequedad silenciosa. Y lo más inquietante es que puedes sostener esa fragilidad durante mucho tiempo si nadie la confronta. Este mensaje no es para el que vive en caos, evidente, es para el que es ejemplo de estabilidad, para el que todos consideran responsable, para el que siempre está listo, para el que nunca falta, para el que parece tenerlo todo bajo control, porque precisamente ahí está el riesgo. Cuando todo parece estar en orden, nadie cuestiona lo invisible. No fue el pecado lo que te apagó, fue el orgullo sutil de no necesitar ayuda. No lo llamaste orgullo, lo llamaste madurez, lo llamaste independencia, lo llamaste crecimiento, pero en el fondo comenzaste a depender más de tu disciplina que de su presencia, más de tu fuerza que de su dirección, más de tu capacidad que de su cercanía. La fortaleza externa te dio reconocimiento, te dio estabilidad, te dio respeto, pero también te dio una ilusión, la de que puedes sostenerlo todo sin profundizar. Y nadie puede sostenerlo todo sin fuego interior, porque la estructura puede mantenerse firme por un tiempo, pero sin llama que la caliente, eventualmente se enfría por completo. Te acostumbraste a no necesitar momentos profundos, a no buscar con desesperación, a no depender con urgencia, y eso parece madurez. Pero hay una diferencia entre estabilidad y autosuficiencia espiritual. La estabilidad reconoce su necesidad. La autosuficiencia la oculta. No fue el pecado lo que te apagó, fue la sustitución de dependencia por disciplina. Y la disciplina es buena, pero no reemplaza la presencia. Puedes tener hábitos correctos y aún así estar vacío. Puedes cumplir rutinas espirituales y no sentir cercanía real. Puedes ser constante y no estar conectado. Hay una pregunta que necesitas hacerte con honestidad en cuando nadie te ve. ¿Sigues siendo dependiente? Cuando se cierran las puertas, ¿sigues reconociendo tu necesidad? Cuando el día termina, ¿buscas refugio o solo descanso físico? Porque la fragilidad interior se revela en esos momentos. Te volviste fuerte por fuera, pero frágil por dentro. Y esa fragilidad no se resuelve con más trabajo, no se resuelve con más disciplina, no se resuelve con más esfuerzo, se resuelve volviendo a depender, volviendo a reconocer que no puedes sostenerlo todo solo.
volviendo a admitir que el fuego no se mantiene por inercia. No fue el pecado lo que te apagó, fue la ilusión de que estabas lo suficientemente estable como para no necesitar intensidad. Y mientras sigas creyendo que tu fortaleza externa compensa tu debilidad interna, seguirás reduciendo el nivel sin darte cuenta. Este mensaje no es para todos. Es para quien sabe que se volvió autosuficiente, para quien reconoce que ha confiado más en su resistencia que en su intimidad, para quien entiende que puede seguir funcionando así durante años, pero también sabe que algo esencial se está debilitando. La fragilidad interior no se anuncia con escándalo, se manifiesta en pequeñas decisiones, en falta de búsqueda, en ausencia de profundidad, en tolerancia a la tibieza. Y si no la enfrentas ahora, seguirás avanzando por fuera mientras te vacías por dentro. No fue el pecado lo que te apagó, fue la fortaleza que desarrollaste sin equilibrarla con dependencia. Y si no vuelves a depender, la llama seguirá disminuyendo, aunque tu estructura siga firme, porque no fuiste llamado solo a sostener, fuiste llamado a arder. Bloque 9. Lo más peligroso es que ya no lo notas. No fue el pecado lo que te apagó, fue la pérdida progresiva de conciencia. Al principio sabías que algo estaba cambiando. Lo sentías inquietaba. Había una voz interna que decía, no estás igual. Pero con el tiempo, esa voz se volvió más baja. No porque desapareciera, sino porque el ruido aumentó. El trabajo, las responsabilidades, las metas, las preocupaciones. Todo comenzó a ocupar tanto espacio que ya no escuchas con claridad lo que pasa dentro de ti. Lo más peligroso no es la frialdad en sí. Lo más peligroso es acostumbrarte a ella. Lo más peligroso es que ya no te sorprenda no sentir hambre, que ya no te duela no buscar, que ya no te confronte la ausencia de intensidad. Cuando algo deja de incomodarte, deja de movilizarte. Y tú llevas tiempo sin movilizarte espiritualmente. No fue el pecado lo que te apagó, fue la normalización de la tibieza. Empezaste a pensar que todos están igual, que así es la vida adulta, que así es la fe madura, que el fuego inicial siempre se apaga. Y esa idea se convirtió en justificación. Te convenciste de que no estabas mal, solo estabas estable. Pero la estabilidad sin fuego no es plenitud, es mantenimiento mínimo. Hay una diferencia entre paz y apatía. La paz tiene profundidad, tiene peso, tiene sensibilidad. La apatía es ligera, es plana, es indiferente. Y tú empezaste a confundir una con la otra. Te dijiste que estabas tranquilo, cuando en realidad estabas menos sensible. Te dijiste que estabas firme, cuando en realidad estabas menos dependiente. No fue el pecado lo que te apagó, fue la reducción gradual de tu conciencia espiritual. Antes detectabas cambios internos rápidamente. Ahora puedes pasar semanas sin preguntarte cómo está tu corazón. Antes examinabas tus motivaciones. Ahora solo evalúas resultados. Antes medías tu vida por tu cercanía, ahora la mides por tu productividad. Este mensaje no es para el que vive en rebeldía abierta, es para el que ya no nota su propio enfriamiento. Es para el que sigue funcionando, pero dejó de observarse. Es para el que perdió la costumbre de detenerse y preguntarse, ¿cómo estoy realmente por dentro? Lo más peligroso es que puedes vivir años así, años correctos, años productivos, años sin escándalo. Y al final descubrir que el fuego fue reemplazado por rutina, que la reverencia fue sustituida por costumbre, que la sensibilidad fue absorbida por la presión constante, y nadie te alertó, porque por fuera todo estaba en orden. No fue el pecado lo que te apagó, fue la falta de autoexamen continuo. Fue dejar de confrontarte con honestidad, fue dejar de hacer preguntas incómodas, porque hacer preguntas implica estar dispuesto a cambiar respuestas, y cambiar respuestas implica modificar rutinas, y modificar rutinas en un sistema exigente no es cómodo. Te acostumbraste a no notar a no profundizar, a no indagar, y cuando dejas de indagar, dejas de descubrir, y cuando dejas de descubrir, dejas de crecer. No hay estancamiento neutral, o avanzas o retrocedes, y el retroceso más sutil es aquel que no se percibe. No fue el pecado lo que te apagó, fue la insensibilidad progresiva que dejó de parecer problema. Y cuando algo deja de parecer problema, deja de buscar solución. Hay una escena interior que necesitas imaginar con seriedad, sigues viviendo como hasta ahora, sigues produciendo, sigues cumpliendo, sigues creyendo de manera correcta. Pero cada año el fuego disminuye un poco más. Cada año la sensibilidad se reduce un poco más. Cada año la dependencia se debilita un poco más. Y, como no hay crisis visible, no hay urgencia. Este mensaje no es para todos, es para quien todavía puede sentir que algo no está completo. Para quien reconoce que ha dejado de observar su propio estado, para quien entiende que la rutina puede anestesiar incluso la conciencia. No fue el pecado lo que te apagó, fue la ausencia de vigilancia interior. Fue bajar la guardia espiritual sin notarlo. Fue pensar que por no estar en caída visible, estabas en buen estado. Y esa conclusión
es peligrosa. Si ya no notas tu propio enfriamiento, necesitas detenerte más que nunca. Si ya no te incomoda la falta de intensidad, necesitas examinarte con más profundidad. Si ya no sientes urgencia, necesitas cuestionar esa calma, porque la verdadera paz no elimina el fuego, lo sostiene. Lo más peligroso es que ya no lo notas, que puedes escuchar estas palabras y analizarlas sin permitir que te atraviesen, que puedes estar de acuerdo mentalmente y no hacer nada. Y esa pasividad es exactamente el efecto de la rutina prolongada. No fue el pecado lo que te apagó, fue la combinación de cansancio, productividad, concesiones internas y falta de vigilancia. Y si no despiertas ahora, seguirás en ese estado intermedio donde nada parece estar mal, pero nada arde como debería. Y cuando nada arde, todo se vuelve mecánico, incorrecto, anordenado o impredecible, pero sin vida profunda. Y tú no fuiste llamado a vivir mecánicamente. Fuiste llamado a vivir consciente, sensible, despierto. Si todavía puedes reconocer que algo se ha reducido, no ignores esa percepción, porque el día que ya no puedas reconocerlo, el proceso estará mucho más avanzado. Y no fue el pecado lo que te apagó, fue dejar de notar que te estabas apagando. Bloque 10. Todavía hay tiempo, pero no sigas igual. No fue el pecado lo que te apagó. La rutina fue el cansancio, fue la productividad sin presencia, fue el permiso interno, fue la fortaleza sin dependencia, fue la falta de vigilancia. No fue un solo momento, fue un proceso lento, silencioso, funcional, y ahora estás aquí, escuchando esto, no por casualidad, sino porque algo dentro de ti sabe que no estás como antes. Todavía hay tiempo, pero no sigas igual. No salgas de este momento con la misma mentalidad con la que entraste. No analices esto como contenido interesante. No lo archives como reflexión profunda. Esto no es información, es confrontación. No es teoría, es diagnóstico. Y el diagnóstico no sirve si no produce decisión. No estás perdido, pero estás en riesgo de acostumbrarte definitivamente a una versión reducida de tu vida espiritual. Y el peligro no es que caigas mañana en algo escandaloso. El peligro es que vivas años más con el fuego bajo. Años donde produzcas mucho, pero ardas poco. Años donde cumplas con todo, menos con la profundidad que te fue asignada. Todavía hay tiempo porque todavía sientes algo. Todavía hay tiempo porque esta incomodidad no te es indiferente. Todavía hay tiempo porque no has apagado completamente la voz interior que te dice que puedes vivir diferente. Pero el tiempo no es infinito. La sensibilidad no es eterna si no se cuida. El fuego no se mantiene solo. No fue el pecado lo que te apagó, pero puede ser la indiferencia lo que te termine de apagar. Puede ser la decisión de no hacer nada lo que consolide la tibieza. Puede ser el pensamiento de más adelante lo que cierre el ciclo. Y más adelante rara vez llega con menos presión. Este es el momento donde debes decidir si sigues justificando o si comienzas a restaurar. Restaurar no significa emociones exageradas, no significa promesas dramáticas. Significa volver a priorizar, volver a detenerte, volver a examinarte con honestidad, volver a buscar, aunque no sientas inmediatamente algo intenso. Volver a permanecer aunque el ritmo te empuje. No se trata de abandonar responsabilidades, se trata de reordenar prioridades. No se trata de trabajar menos, se trata de depender más. No se trata de vivir desconectado del mundo, se trata de no vivir desconectado de la presencia. Todavía hay tiempo, pero no sigas igual. No sigas llamando madurez a la reducción. No sigas llamando estabilidad a la tibieza. No sigas llamando adaptación a la pérdida de intensidad. No sigas convencido de que menos es suficiente, porque menos nunca fue el diseño. Este mensaje no es para todos. Es para quien está dispuesto a incomodarse, para quien reconoce que se fue apagando, para quien acepta que no fue una caída dramática, sino una disminución constante. Y si lo reconoces, entonces también puedes decidir encender nuevamente. Encender no es cuestión de emoción momentánea, es cuestión de disciplina con intención. Es decidir detenerte aunque el sistema te empuje. Es decidir guardar silencio aunque el ruido te rodee. Es decidir examinar tu corazón aunque no sea cómodo. Es decidir elevar el estándar aunque nadie más lo exija. No fue el pecado lo que te apagó, pero puede ser tu decisión lo que te vuelva a encender. Y esa decisión comienza ahora, no cuando termine la temporada, no cuando se reduzcan las deudas, no cuando haya menos presión ahora. Imagina tu vida dentro de 5 años si no cambias nada. Más estabilidad quizá, más experiencia, más estructura, pero más fuego, más profundidad, más sensibilidad, o simplemente más costumbre, más rutina, más resistencia exterior y menos intensidad interior. Todavía hay tiempo, pero no sigas igual. No te conformes con sobrevivir espiritualmente. No aceptes una fe mínima como estándar permanente. No te acostumbres a una relación superficial. No normalices la frialdad progresiva. Si algo en ti reconoce que este mensaje es personal, entonces no lo ignores, no lo compartas primero, no lo conviertas en consejo para otros.
Apártate, examínate, pregúntate con seriedad, ¿estoy ardiendo o solo funcionando? ¿Estoy dependiente o autosuficiente? ¿Estoy consciente o en modo automático? No fue el pecado lo que te apagó, fue la rutina. Pero la rutina no tiene la última palabra, la decisión sí, y todavía estás a tiempo de decidir diferente. Si este mensaje te confrontó, no lo dejes aquí. No cambies de video como si nada hubiera pasado. Quédate en silencio unos minutos. Examina tu interior con honestidad. Y si reconoces que te has ido apagando, escribe en los comentarios: no quiero vivir en automático, no por tendencia, no por emoción, sino como una declaración personal, y luego actúa. Porque todavía hay tiempo. Pero el tiempo no espera decisiones eternamente.